Y que al mismo tiempo yo le pueda decir a un conductor, usted estuvo 10 veces asignado en el frente uno y usted también 10 veces asignado en el frente 2 y así. Porque los frentes tienen fletes diferentes. Entonces se quiere esa igualdad para que eso no genere una inestabilidad en todo el mundo. Y los turnos también es prioridad porque los turnos, si usted carga de primero, puede llegar a la planta de descarga y tiene la posibilidad de devolverse y hacer dos viajes y eso es más dinero para ellos. Ujú. Entonces, digamos, se tienen en cuenta los turnos porque ellos quieren también poder tener la oportunidad de estar en el uno. En cambio, usted está en el turno 2 que le toque cargar a las 11 de la mañana por la distancia entre frente de cosecha y planta, usted no va a poder hacer los dos turnos. Es decir, el turno uno es ventajoso y lo desean porque te permite hacer dos viajes en el día. Y los frentes es ventajoso porque algunos quedan más lejanos, porque otros tienen unas condiciones topográficas que es que hay un hueco y a mí no me gusta para allá. O sea, son camiones particulares, ¿no? De la zona, pues. Entonces hay como una responsabilidad social empresarial con la asignación con ellos en la cual gocen de esas garantías de igualdad porque no eso genera paros y es que yo veo que siempre al profesor Rivera lo programan para el uno que es el que más cerca queda y el que más flete tiene. Entonces, no sé, profe, si, aunque yo no lo he abordado con mi director, digamos, pero ya que estamos en este tema, ¿eso se podría enfocar así a grosso modo en un problema de programación lineal o eso se podría mirar desde otra perspectiva, profe? ¿Quién es tu director? El profesor José Bravo. No vas a tener problema. O sea, un monstruo para las cosas. Probablemente te va a servir más la programación con variables binarias, porque puedes usar la variable binaria para asignar, por ejemplo, un camión o un conductor o algún recurso específico a un turno específico. Y puedes manejar inclusive casillas por días del mes. Entonces vos puedes dejar registrado qué recurso fue asignado, qué día, a qué casilla que te interese. La casilla puede ser el frente o el turno, lo que estés estudiando, ¿cierto? Y le puedes preguntar al modelo, en este mes, yo lo que quiero es que las asignaciones estén lo más cerca al balance perfecto que sea posible. Eso lo puedes plantear, pero es más fácil con variables binarias realmente, porque entonces vos decís, súmeme todas las asignaciones de turno uno, por ejemplo, y Sí. verifique que no haya un desbalance mayor de tal cosa, entonces eso lo puedes poner como restricción. Si tú, y dependiendo de cuál sea tu objetivo, entonces así lo plantearías, porque un objetivo puede ser minimizar el desbalance, ¿cierto? O minimizar las diferencias acumuladas entre estas asignaciones y estas otras. O que ¿cómo se dice? Que la diferencia entre el, el, el recurso, puede ser el operario o el camión, pues que quedó asignado más veces y el que quedó menos veces sea lo mínimo posible. Todas esas cosas se pueden hacer. Sino que, ¿sabes qué, profe? Y qué pena que vaya a salir así como el tema, sino que, pues, como le digo, que tocamos, pues, como el tema de turnos, Sí. y se me vino a la cabeza eso. Hay algo que hace que no sea tan fácil la asignación, porque si no, no podría ser un algoritmo y que se haga iterativamente. Ajá. Y es que él no te cabe en el mismo frente, no todos los días va a caber los mismos vehículos. Y eso ya altera la programación. Porque si el frente, por ejemplo, hay tres frentes y el último no programó porque no hubo inventario o porque llovió y la maquinaria se paró, entonces ya esa asignación de que le correspondía al día siguiente a ir allí ya se altera. Entonces ya puede que repitan la misma y ahí es donde está el problema. O caso contrario, que el frente 3 haya producido más y quepan más carros. Entonces los que no cupieron en el día anterior, ahí ya caben más y ya alteró el orden que se, si, digamos, sería un orden iterativo si tuvieras condiciones ideales en las que siempre hay inventario para cada carro igual, de inventario listo para despacho, para carga. Pero como no lo hay, las demandas de esa carga es variable, entonces ya altera la asignación, ya no la vuelve tan trivial como, usted le tocó en el frente 1, mañana en el frente 2, en el frente 2, mañana usted en el frente 3. Usted le tocó en el turno 2, la idea es que suba al 1, y el que sube en el 1 pase a la cola, No, mira porque ya que varía el inventario. yo creo que si la función objetivo y las restricciones incluyen el tema, por ejemplo, de equidad, de balance, de hacerlo pues como de la forma más cercana posible entre todos, eso sí es modelable. No te vas a sacar un ojo haciéndolo, o sea, Okay. no es tan complicado. Ok, De profe. pronto Pero, hasta puede ser más complicado para tu caso y para tu uso, es conseguir los datos correctos a tiempo, oportunamente, tenerlos listos.
decidir cada cuánto vas a usar el modelo, ¿sí? Porque eso también, si vas a hacer un modelo, por ejemplo, que es para uso diario, es una cosa. Si vas a hacer un modelo que es para programar la semana, eso es otra cosa. Entonces, tenés que ir discutiendo todo eso con el profe Juan José e ir decidiendo después. ¿Ustedes van a trabajar con Héctor o qué? Héctor, Héctor ¿quién es Chica. Héctor? ¿Es un profesor, profe? Héctor Chica, un estudiante de doctorado que está investigando justamente la cadena de abastecimiento entre campo y fábrica. Ok, no, profe, no lo sé. Creo que no. Bueno, no sé, en el primer semestre que nos da la programación, El no. próximo, espérate, verás, el próximo 29, creo que 29 es miércoles. ¿Sí? El miércoles a las 2 de la tarde, yo les voy a mandar el anuncio más adelante, puede que sea mañana, en las redes sociales sale mañana. El miércoles a las 2 de la tarde, Héctor va a presentar su propuesta de investigación doctoral y ahí va a explicar qué es el problema que está investigando, de qué se trata, y eso tiene que ver con todo ese tema de la logística entre el campo y la fábrica en los ingenios. Entonces yo creo que te conviene ver esa presentación, pues porque ahí puede haber elementos que vos digas, ay, eso también me sirve a mí, eso me interesa, tal y tal. Entonces, parte del interés también de Juan José en esos temas, pues lo ha llevado a dirigir ese trabajo de grado con ese estudiante y otros en el pasado que han tenido que ver con cosas de ingenios y todo eso, pero creo que este es el primer trabajo de doctorado sobre ese tema en particular. Entonces, sí vale la pena que mires esa presentación, pues porque yo creo que es de tu interés, va a estar interesante. Vale, profe, le agradezco mucho. Listo. Vale, profe, gracias. Muy bien. Más preguntas, muchachos. Adelante. Ese de los días libres es chévere. A mí siempre me llama la atención ese problema. Pero, profe, aunque una observación con ese problema de los días libres es que una confusión que me causó al inicio al plantear el problema fue que él tenía digamos, pensé el error, caí en el error de determinar las variables de decisión como la cantidad de empleados. Y él plantea siempre es la cantidad de empleados que inician en ese turno, porque es como acumulativo. Sí, sí, Entonces sí. yo lo hice pues sin ver como los ejemplos de ejercicio para ver si lo comparaba luego y no me dio. Entonces digamos tiene esa particularidad en los turnos, en estos problemas de asignación de turnos, en semanas o en periodos de tiempo, que es los que inician. Y eso es una confusión porque ya le cambia a uno todo el modelo, porque no es en cantidad. Yo les voy a hacer una simplificación que no suelo hacer, pero pónganle cuidado porque es que me sale en la cabeza a raíz de lo que está diciendo Diego. Los problemas de dietas tienen una característica y es que lo que yo puedo controlar, que son por ejemplo los alimentos que compro o que sirvo, contienen unos atributos, pero las restricciones no están en relación con los alimentos, sino con los atributos. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué hago? Yo compro, por ejemplo, carne, papas y arroz, pero las restricciones que me plantean no son para carne, papa y arroz, sino para vitamina A, vitamina B, proteínas y grasa, que son atributos que trae cada uno de los alimentos. Entonces, muchos problemas que no necesariamente son de comida, por ejemplo, el de las válvulas de los cerdos no es de comida, pero está en la sección de los problemas de dietas. Es por eso, porque la decisión que yo tomo es comprar proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3. Pero los atributos que traen las bolsas o los contenedores con las valvulitas que le compro a cada proveedor, el atributo que traen es qué porcentaje vienen en tamaño grande, qué porcentaje vienen en tamaño mediano y qué porcentaje vienen en tamaño pequeño. Porque las restricciones están es para los atributos. Yo debo cumplir con mínimo 500 grandes, 300 medianas y 300 pequeñas. Entonces, la restricción no está en términos directos de la variable que yo controlo, sino que está en términos de los atributos de las variables. Esa es una pista que le puede servir a uno para ver un problema y decir, este se parece a un problema de dietas. ¿Por qué te lo digo así? Porque si ustedes ven un problema y lo pueden meter en el molde, en el arquetipo de un problema de dietas, está resuelto. Los problemas de dietas son muy fáciles. ¿Ya? Entonces, miren, es como decir esto. Ay, ¿cómo puedo poner un ejemplo? Es como si uno está aprendiendo a cocinar, ¿cierto? Y le dicen,
¿Vos sabés hacer un omelette? Y entonces uno dice, ¿un omelette? No, no tengo ni idea. No, un omelette es igualito que hacer un huevo perico, pero uno sí sabe hacer huevos pericos. Cuando a uno le dijeron eso, uno dice, ah, ya, botado, porque yo sí sé hacer eso. ¿Sí me explico? Entonces, si ustedes encuentran un problema como el de las valvulitas, que se puede meter en el arquetipo de un problema de dietas, ahí ya dice uno, está resuelto, porque los problemas de dieta los sabemos resolver y son muy fáciles. ¿Ya? ¿Qué pasa con el problema de turnos y horarios? ¿Cuál es como su característica Oye, distintiva? Sí, qué dime, pena. dime. Un tip ahí de pronto, Dale. que de pronto a mí me sirvió. ¿Se Uh-huh. puede de pronto compartir la pantalla? Sí. Que yo pueda, profe. Espérate, ¿yo comparto la mía? Para yo compartirla. Ah, sí, claro ¿Se que se puede, puede? dale, sí, dale. No, Yo no lo puedo tengo. hacer desde aquí, no sé cómo. Sí, claro que sí. Sí, no En la sé. barra de abajo debe haber un cosito que diga Listo, compartir profe, ya lo vi. pantalla o share screen, depende de Listo, cómo lo profe. tenés. Nunca lo había hecho, pero aquí está. Listo, profe. Mira, a mí me sirvió mucho este grafiquito, ¿lo ven, profe? Ajá, aquí lo vemos, sí. Entonces, por ejemplo, hay un problema de dieta relacionado con dos productos de maíz y soya, Sí. pero él le pide, el problema pide unas necesidades dietéticas en proteína Fibra. y en fibra. Entonces, lo primero cuando me pasó, sin verlo y tratar de resolverlo primero, yo solito, es que me confundí con lo que usted acaba de decir, eh, con, con los insumos que requiere el producto, Ya. ¿sí? Uh-huh. Como si fueran como las variables. Entonces yo primero hice un gráfico, de pronto, pues no sé, les puede servir a los compañeros como esta, digamos, metodología, en las cuales en última el producto está compuesto por unas cantidades en libras de maíz y de soya, pero tiene acá unos aportes de otra materia prima, como una mezcla de ellas. La proteína tiene una participación aquí en el maíz, pero también tiene una participación en la soya. Es decir, él es sencillo, pero puede llegar a enredar si un gráfico de pronto le puede ayudar un poquito como a entender mejor en realidad el planteamiento de las restricciones y en realidad qué es el producto. Es compuesto por eso, por esto, pero acá se repite, digamos, tiene una participación estas, ¿cómo se le puede llamar a esto? No sé qué elementos son la proteína y la fibra, no sé cómo describirlos. Estos Nutrientes. elementos, Son nutrientes, nutrientes. son Uh-huh. nutrientes, ¿sí? Entonces, pues no sé, profe, es como un tip que me ayudó mucho a entender mejor los problemas que se utilizan en la dieta, ¿sí? Ah, vale, muy bien. Muchas gracias. Es como un tip ahí. Profe, Sí, incluso también me pareció muy interesante cómo lo organizan los datos en el libro. Y así como lo ustedes organizan en el video, creo que como que te da una luz de cómo los costos se relacionan con cada variable y luego con cada, digamos, componente del producto que estamos hablando. O sea, si uno lograra como identificar de una vez el cuadro, cómo uno lo puede organizar en la información, al menos los parámetros, sí sería como un buen inicio, un buen inicio. pues mira que a mí me ha pasado a veces que pensando en un determinado problema, ¿cierto? Uno dice, ve, pues la información tendría que llegar así en una tabla de esta forma, tan, tan, tan. Entonces aquí deberíamos tener cuánto tiene este producto de tal atributo y de tal cosa, no sé qué tal. Y ese le sirve a uno, como estás diciendo, de plantilla para saber qué información hay que salir a recoger. O sea, como que se devuelve uno, como que si esto fuera un problema de libro de texto, ¿cómo me gustaría que estuviera organizada la información? No, pues así en forma de esta tabla, esto, ¿verdad? Listo, ¿qué información hay que conseguir? No, pues la que está aquí en esta ciudad, pues se va y la consigue, maestro. ¿Sí me entiendes? O sea, a veces sirve hasta para hacer el problema como en la dirección contraria, en la dirección que ya no es del libro, sino de la vida real, sabiendo qué cosas necesito conocer y por lo tanto qué datos necesito ir a conseguir o a pedir o a consultar o a medir. Entonces, sí, eso es, a veces la sola organización de los datos ya le da a uno muy buenas pistas sobre el problema y su estructura, ¿de acuerdo? Muy de acuerdo. ¿Listo? Bueno, entonces estamos dando pistas. En los problemas de turnos y horarios, ¿qué pasa? La característica particular de estos es que yo tengo que garantizar que haya una cierta cantidad de personas atendiendo en determinados momentos, pero la gente que está disponible para atender en ese momento, mejor dicho, yo no tomo la decisión de cuánta gente está presente a las 4, X4, y cuánta gente está presente a las 5, X5, no, yo no la tomo así. La decisión normalmente se toma es cuánta gente arranca en tal momento y una vez que yo sepa cuándo arrancan,
la característica de ese contrato me dice hasta cuándo trabajan y por lo tanto en qué momento están disponibles. Como en este caso, si ustedes se fijaron, la gente está disponible desde el día 1 que trabaja hasta el día 5 y en los días 6 y 7 de esa programación no trabaja. Entonces, si la persona empieza en día 1, sería el lunes, trabaja el lunes a viernes y ya automáticamente sabemos que viernes, sábado y domingo no trabaja. Si una persona arranca el jueves, por ejemplo, entonces sabemos que trabaja jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. O sea que automáticamente sabemos que martes y miércoles no trabaja. Es decir, yo no decido que la persona de esa programación trabaje o no trabaje martes o miércoles. No lo puedo hacer. Está predeterminado que si está en esa programación, no trabaja martes y miércoles, trabaja los otros días. Y yo armo con eso ese famoso gráfico que les mostré para poder encontrar, para poder calcular, para poder expresar cuánta gente está disponible en el día que me interesa, con otras características y otras cosas. Si se fijaron, hay uno de esos problemas, no me acuerdo si es tal vez el 1 de la sección de turnos y horarios, que dice que ahora vamos a trabajar es con base no en personas presentes, sino en horas de trabajo aportadas. Y los empleados de tiempo completo aportan 8 horas por día y los empleados de medio tiempo aportan 4 horas de trabajo por día, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué hay que hacer? Pues primera cosa, ver quiénes están disponibles, qué días de la misma forma, solo que ya tengo dos variables distintas, ¿no? Tengo una tabla de variables completa para todos los X, que son los que trabajan tiempo completo, y otra tabla de variables completica para los Y, supongamos, que son los que trabajan medio tiempo. Y entonces ahí la restricción se debe construir es con base en horas de trabajo. O sea que cada X que esté disponible en determinado día aporta 8 horas de trabajo ese día. Y cada Y que esté disponible en un determinado día aporta 4 horas de trabajo ese día. Y con base en eso yo digo, el aporte de horas de trabajo, toda la cantidad de X que haya presente ese día por 8, más toda la cantidad de Y presentes que haya ese día por 4, tiene que ser mayor o igual al requerimiento de horas de trabajo de ese día. Y así lo hacemos. Entonces, en turnos y horarios, esa es la característica fundamental, que yo necesito garantizar un requerimiento de persona, de horas de trabajo o de un requerimiento de alguna clase en los días o franjas horarias específicas, pero yo no decido exactamente cuántas personas están en cada franja, porque yo no contrato a las personas solo para un pedacito, yo las contrato para 5 franjas seguidas, para un día entero, para 5 días continuos y luego 2 de descanso. Entonces yo tengo que hacer tengo que hacer la tabla o el gráfico preferiblemente para saber de todas las personas quiénes son las que están disponibles y funcionando cada uno de los días de la semana. Y así funciona ese tipo de problemas. Y tercero, la pista del problema de mezclas. En los problemas de mezclas, generalmente yo sí puedo controlar qué cantidad del ingrediente I voy a usar para hacer el producto J. Los ingredientes tienen distintos atributos y características y los productos terminados deben cumplir con unas restricciones en relación con esos atributos y características. Pero yo sí puedo controlar cuánto de crudo 1 uso para hacer gasolina 1, cuánto de crudo 2 uso para hacer gasolina 1, cuánto de crudo 3 uso para hacer gasolina 1. Y debo garantizar el cumplimiento de unas características de la gasolina 1. Pero las características vienen de los ingredientes, de los insumos que yo voy a poner en la mezcla, ¿ya? Entonces, la otra característica muy específica del problema de mezclas es que yo tengo que hacer, si por ejemplo tengo que cumplir con los problemas de mezclar gasolinas y petróleos crudos y esas cosas, es muy típico el problema del octanaje. Entonces, yo tengo que cumplir con un cierto octanaje mínimo para una gasolina de referencia A. Entonces, ¿yo qué hago? Arriba sumo todo el aporte de octanos, ¿cierto? Que es cuántos litros o barriles de crudo 1 por los octanos por barril, más cuántos litros de octano 2 por el grado de octanaje que tiene ese, más cuántos litros de crudo 3, y esa es toda la cantidad de, entre comillas, octanos que va a haber ahí. Y eso lo tengo que dividir entre la cantidad total de crudos que he mezclado, porque eso es lo que me va a generar, entre comillas, el porcentaje o la proporción. ¿Qué pasa con eso? Que yo ahí estoy dividiendo una variable sobre otra, por lo tanto, un resultado no lineal. Pero es que resulta que yo tengo unas variables sumando, multiplicadas por unos parámetros,
sobre unas variables solitas sumadas mayor o igual que